Bienvenidos a otro episodio de Católicos con Mensaje. Muchas gracias por estar ahí. Como ustedes saben, en este programa lo que queremos es traer personas católicos que se manifiestan como tal, de una forma natural, en su trabajo, en su vida, y que además son excelentes y relevantes en aquello que hacen. Y hoy tenemos un invitado muy especial con nosotros. Tenemos a Javier Viver. Él es un artista reconocido, él es escultor, él es pintor, él es fotógrafo. Javier, de todo lo que he dicho, dinos tú quién eres, porque va a ser quizá mejor. Bueno, soy artista general, trabajo con distintos medios, con escultura principalmente, con fotografía y otros géneros como la instalación. Me dedico al arte contemporáneo, no me interesa hacer obras del pasado, sino hacer piezas actuales que salen de alguna forma de mi alma, ¿no? Y me dedico a eso. Tengo una faceta muy importante en mi trabajo, que es la imaginería, o sea, hago piezas, esculturas para el arte sacro, para el interior de un templo o de un espacio religioso, y eso ha influido directamente en toda la producción que hago de arte profano, o sea, arte que hacemos para un museo, una sala de exposiciones, una galería de arte. Y a eso me dedico. Antes de empezar estábamos bromeando y me decías, yo le preguntaba, bueno, porque tú crees en los milagros y tal. Y me dice, no solo creo, sino que he presenciado algunos. Ya por curiosidad, ¿qué milagros has presenciado? Bueno, vamos a ver, lo cierto es que al dedicarme a la imaginería, pues esto sucede en general con todas las obras, que es que tú haces la obra y tienes una serie de intenciones y trabajas en ella, pero una vez que la obra termina, ya no te pertenece. Lo que quiero decir es que es más del espectador o de la gente, de los fieles, de la gente que tiene devoción, pertenece a ellos sobre todo. Esto quiere decir que son ellos los que inician un mundo de relación con la obra, al margen del autor. Y eso sucede especialmente en el mundo del arte sacro y de la imaginería, en todo el ámbito que se conoce como la devoción. Entonces, ahí, claro, mi sorpresa ha sido que haciendo ese tipo de imágenes, estas imágenes, que algunas de ellas se han convertido en imágenes de una amplísima devoción popular, se convierten en fenómenos que tienen una relación con el propio personaje que las contempla, que reza delante de ellas. Y esto me ha sucedido desde el comienzo de la carrera, en algunas ocasiones con casos muy, muy sorprendentes, de tipo espiritual o material. Cuando hice una de las primeras esculturas que se convirtió en una imagen de devoción popular, la Bella Pastora, de una comunidad que se llama Jesu Comunio, que tienen una sede en Burgos, en un pueblecito que se llama La Aguilera, y otro en Godella, en Valencia. Pues cuando hice esa escultura, muy pronto se produjo ese fenómeno y la gente iba a rezar y se abrazaban a la escultura. Y enseguida, cada vez que iba para allá, las monjas me contaban cantidad de favores que se habían producido, hasta tal punto, es una virgen embarazada, que fuimos con mi familia y con mi hermana en concreto, que no podía tener hijos, y entonces fuimos ahí a pedirle esa gracia, y mi hermana, a los 3 meses de estar allí, nos dio la noticia de que se había quedado embarazada. Y ahora tiene ya 3 niños maravillosos, o sea que, bueno, y no solo eso, luego hay otro tipo de procesos absolutamente sorprendentes, como en este caso, por ejemplo, la modelo que hizo de modelo para la Bella Pastora. Era una chica en ese momento, cuando yo la conocí, daba clases en la universidad y esta era una alumna. Tenía una cara preciosa, renacentista, una cosa llena de paz, como, no sé, era algo muy especial. Y entonces le pedí si quería ser modelo para un encargo que me habían hecho, y a ella le gustó la idea y me dijo que adelante, que le gustaba. Estuvimos trabajando, haciendo sesiones, y con el dinero que le pagué, pues ella se fue a celebrarlo con sus amigos y tal, ¿no? El asunto es que
cuando ya terminé la escultura, pues había ese fenómeno de devoción popular y de mucha gente que se acercaba. Yo le dije que se acercara a ese monasterio de Burgos, ¿no? Y ella siempre me respondía lo mismo, que es que no le interesaba nada. Todo el mundo ese de la religión y tal no le interesaba. Y ahí se quedó la cosa. Y hace 3 años recibí un mensajito y me decía: soy Inés, ¿te acuerdas de mí? Claro, me acordaba perfectamente. Y me dijo: ¿te puedo llamar y te cuento una historia que me ha pasado? Y entonces la historia que me contó es la siguiente. Ella me dice: ¿tú te acuerdas que yo no quería saber nada de Dios, no? Pues el asunto era que mi padre murió a los 16 años. Y yo me cogí un rebote impresionante, hasta tal punto que dije que jamás volvería a rezar. Y ella se consideraba atea, no quería saber nada. Era como una cosa muy visceral de decir: no quiero saber nada de esto, ¿no? Y entonces, cuando nos conocimos, ella estaba en esta situación. Con el dinero que le pagué por las sesiones, ella lo celebró con sus amigos y allí conoció a un chico con el que estuvo hablando, se cayeron muy bien, era un chico cristiano, bueno, y estaba saliendo en ese momento con otra chica, ¿no? Pero el caso es que al año resulta que habían cortado y entonces pues empezaron a salir mi modelo y este chico, ¿no? Y entonces el chico le decía: Inés, tienes que ir a un monasterio que hay una virgen que te vas a quedar alucinado de cómo es, ¿no? Y entonces insistió tanto que fueron para allá. Y ella cayó en la cuenta cuando estaba allí que era su virgen, para la que había posado, era la pose que había hecho y era ella. Y su novio, claro, cayó en la cuenta de que la virgen y su novia eran la misma. Y entonces ella entró en shock y dijo: aquí hay algo, está sucediendo algo que como que alguien va haciendo las cosas al margen de mi voluntad, ¿no? Como que de repente todo esto no era casual, sino que tenía un sentido. Empezaba, y ella empezó a explicar muchas cosas, ¿no? Total que se convirtió. Y entonces cuando me contaba esto me dice: y ahora fíjate que me he casado con este chico, nos hemos ido a vivir a Ibiza y soy la delegada de comunicación de la diócesis de Ibiza. Oh my God. Pues hay muchos, ¿no? de este tipo, pero es que me podría pasar aquí la entrevista entera contándote una historia detrás de otra de gente que a través del trabajo que uno hace, pues con los rudimentos que tiene y con la torpeza que tiene uno, porque al final lo que yo hago tiene unos límites muy grandes, pero resulta que las imágenes llegan a unos estadios que serían insospechados, ¿no? Eso es magnífico, debe ser magnífico hacer algo que lleve a una persona a Dios de una forma tan visible. Si quieres, por eso también hacemos nosotros EWTN, o sea, hasta cierto punto. Y ahora te voy a contar una cosa, y esto puedo asegurarles que yo no sabía esta historia. Javier y yo nos hemos conocido hace un rato. Lo que Javier no sabe es que antes de entrar en EWTN, antes de empezar EWTN España, una de las cosas que EWTN hace en todos los sitios es que se pide que cuando hay un proyecto se encomiende a un monasterio idealmente de gente de clausura o contemplativos para, bueno, pues para que recen por el proyecto. Lo que no sabes es que al que fuimos es a Jesu Comunio. Entonces, cuando estuvimos en Jesu Comunio, aquellos que te contaba, los que estábamos haciendo la peregrinación, todos esos estuvimos en Jesu Comunio pidiéndoles que rezaran y rezan por este proyecto de EWTN. O sea que cuando me lo has dicho digo, no me lo puedo creer. Y yo soy uno de los que ha llorado abrazado a la Villa Pastora. Quiero que lo sepas. Yo estoy encantado de conocer a la persona que hizo esa. Y mi mujer también. Nosotros hemos llorado. Es una magnífica obra de arte. No sabía yo que... Luego me vas a firmar algo, ¿no? Pues muy bueno. Sí.
Entonces sí se puede encontrar a Dios a través del arte. O sea, eso que dicen cuando te lees en los libros de historia, pues la gente puede encontrar a Dios a través del arte. Sí se puede encontrar a Dios a través del arte. Bueno, no solamente se puede, sino que a mí me parece, desde luego para mí está claro que es el medio principal de encuentro con Dios. Pero es que no solo eso, sino que uno se pone a indagar en el origen de la Iglesia y todo lo que sucede va siendo fenómenos artísticos. Y todo eso además empieza por la Virgen María. La Virgen María era tejedora, o sea, tejía y bordaba piezas, que es un tipo de arte. Lo que pasa es que en ese momento no se llamaba así artista con ese protagonismo que ha tenido a partir del siglo XV, ¿no? Pero ella se dedica a las artes y especialmente las artes para el culto. De hecho, la túnica sin costura muy probablemente la habría confeccionado la Virgen María. Y desde el comienzo todos los cristianos empiezan a hacer un fenómeno que no existía en el judaísmo, que es los iconos. Y empiezan a representar algo que era una reliquia que se conservaba directamente impresa sobre el rostro de Cristo y que tenemos referencias literarias y también referencias de objetos desde el comienzo del cristianismo, ¿no? Y eso se va copiando una y otra vez a través de los cantos, a través de pequeños rituales coreográficos de danza, levantan las manos, como tenemos en muchísimas representaciones, o se orientan hacia el sol naciente. Hay cantidad de fenómenos que van surgiendo en la primitiva cristiandad, de tal forma que los cristianos no podían rezar sin utilizar las distintas manifestaciones artísticas. Enseguida se reúnen en unos sitios que empiezan a tener la configuración arquitectónica, luego se utilizan las basílicas. Estás hablando ahora ya de todos los artes, de la arquitectura, de la música. Estoy hablando del arte como un vehículo para acceder a Dios. Y ya digo, posiblemente no hay un vehículo tan directo, porque el arte lo que hace es mostrar el misterio, o sea, lo invisible. Y eso es precisamente lo que ofrece la religión cristiana, que es el acceso al misterio de Dios, a lo invisible. Cristo es el rostro visible del Dios invisible, ¿no? Pues esto es sencillamente lo que posibilita el arte, que va siempre de la mano de todas las manifestaciones religiosas. Tú habías dicho antes que eres un imaginero y que haces arte sacro y que el arte profano también manifiesta eso. Explícame un poco qué querías decir. Sí, o sea, para mí no hay distinción. Realmente no hay distinción entre arte sacro y profano, porque todo lo profano está lleno de Dios, o sea, y es una manifestación de Dios. Quizá la diferencia está en que el arte sacro tiene que hacer de forma explícita servir de canal para la gracia, y además se debe a un programa iconográfico, a una liturgia, a una serie de actos que expresan directamente esa devoción y que sirven para celebrar el misterio que celebran los cristianos. Pero realmente el misterio que celebran los cristianos se lleva a cabo cuando uno hace una tortilla o se toma una cerveza o cualquier otra. Todo eso está imbuido de lo sobrenatural. Decía San Irineo, decía que la gloria de Dios es el hombre viviente, o sea, el hombre que vive. Y decía, y la vida del hombre es ver a Dios. O sea, que la vida del hombre es ver a Dios en todas las cosas que suceden. O sea, el hombre, siendo muy humano, ya está dando gloria a Dios, viviendo las cosas más cercanas y cotidianas, está muy cerca de Dios. Y es la gloria de Dios es que viva como hombre. Todo eso es oración, es santo. O sea que tampoco hay mucha diferencia. Luego, pues claro, los cristianos todo eso lo presentamos en el altar, y el altar, el sacrificio de Cristo, es el que santifica toda esa realidad. Pero de hecho, todas las realidades son santas. O sea que si yo veo obras profanas tuyas, están hechas también desde un punto de vista sobrenatural. Absolutamente. Todo lo humano es sobrenatural, ya no hay diferencia. Tienes que retorcer la naturaleza
para que se convierta en algo que contradiga su propia naturaleza, que es divina. Por eso los antiguos... Todo ha sido creado por Dios, o sea, todo, incluso nuestra capacidad de creación, ha sido creada por Dios. Es imposible que todo eso no rebose de espíritu sobrenatural. ¿Y hay alguna cosa, cuando tú empiezas a hacer una obra, te encomiendas de alguna forma? Los antiguos, yo que vivía en el este de Europa, cuando la gente hacían iconos, tenían que estar en gracia de Dios, luego además no firmaban por no tener vanidad. Había determinados, si quieres, ritos, liturgias que tenían que seguir y que además yo creo que hacen que al final la obra trascienda al propio artista. Lo que tú decías, oye, la obra tiene vida propia en el momento en que la dejas, y los iconos orientales hasta cierto punto también llevaban a Dios. Tú cuando haces una obra, te encomiendas de alguna forma, ¿tienes alguna liturgia propia especial, si me permite? No, no tengo ninguna liturgia propia, tengo la liturgia de un cristiano. Quiero decir, yo voy a misa y ofrezco ahí mi trabajo. Y ya está. Y luego cuando llego, pues unos días soy más consciente y otros días estoy con el timing o que tengo un proceso muy complicado y estoy en los asuntos técnicos. Pero es que esos asuntos técnicos son lo que tengo que hacer y es la forma de rezar. No tengo que estar diciendo jaculatorias, por decirlo de alguna forma. Con lo cual, todo eso, de una forma natural, las cosas habituales en un cristiano ya sirven como medio fantástico para poder ofrecer ese trabajo. O sea que no tengo una cosa especial, y además es que no me gusta lo de hacer cosas especiales que no están ya en los medios que tenemos todos los cristianos, de forma como muy sencilla, ¿no? Luego tú te puede gustar más un medio u otro y eso, pues estupendo, cada uno tiene sus gustos, ¿no? ¿Y tienes algunas de las obras que tú hayas terminado, que las has cogido, y bueno, esto es especial, esto sí realmente está transmitiendo mejor la gloria de Dios? ¿O todas las quieres, son como los hijos, los quieres a todos por igual? Claro, ¿sabes lo que pasa? Que es que aquí entra el Espíritu Santo, o sea, y no sabes cuándo ni cómo. Y entonces mejor no controlar o no intentar controlar. Porque yo podría decir, pues esta pieza luego me vas a decir cómo se hace eso. Yo tengo piezas que para mí han sido cruciales y en mi propia biografía ha sido un encuentro, por ejemplo, con el sufrimiento. A través de una pieza, por ejemplo, que es un fotolibro que se llama Revelations, sobre la iconografía de un psiquiátrico en París. Y me metí en ese proyecto. Fue tremendamente duro, pero para mí fue una especie de adentrarse en el sentido del dolor, que es algo imposible de entender. ¿Qué sentido tiene que el hombre tenga que sufrir, ¿no? Y para mí eso fue muy revelador. Pero bueno, esto es una cosa que a mí me ha tocado directamente. Y luego te encuentras con otra persona que le toca otra pieza, que a lo mejor a ti no te dice nada. Y entonces al final dices, vale, pues ¿cuál es la más, no sé, la que está más llena de ese espíritu de Dios? Pues al final no podemos controlarlo, porque depende en gran parte de cada una de las personas y depende de la acción de Dios en esas personas. O sea que... Háblame un poco más de eso, de Revelations, de la iconografía de la Salpêtrière. Pues esto fue un proyecto... no sé exactamente por qué, pero yo tenía la convicción de que tenía que hacer un fotolibro. Un fotolibro, para los que no sepan, es un libro de fotografías en la que la forma de ordenar esa secuencia fotográfica está contando una historia. Es como una película al final, son una serie de fotogramas que se ordenan y se empiezan a entender y te empiezan a contar esa historia. Es lo que permite hacer esa secuencia de fotos, ¿no? Bueno, pues con ese libro yo quería contar una historia, y la historia estaba realizada utilizando fotografías de archivo de uno de los psiquiátricos más importantes, el comienzo de la psiquiatría moderna en la Salpêtrière, el hospital francés por antonomasia. Era una ala tremenda en la que estaban encerradas muchísimas, 2000 mujeres, ¿no? Y entonces ahí se fueron haciendo Charcot y una serie de médicos por el que pasó pues gente como Freud. Fue un lugar, iban haciendo muchísima experimentación
iban tomando muchísimas fotografías para hacer una especie de taxonomía de las enfermedades, empezaban a catalogarlas, ¿no? Y la enfermedad psiquiátrica era lo que atentaba el progreso de la humanidad, la razón y toda la época de las luces, ¿no? Con lo cual era como el gran proyecto acabar con la locura, ¿no? Para poder alcanzar ese progreso de la humanidad, ¿no? Y entonces ahí se fueron haciendo todas esas catalogaciones. Eso fue un archivo pues duró 20 y tantos años y se fueron catalogando todos los casos clínicos, ¿no? Documentados con muchísimas fotografías y publicados anualmente en volúmenes. Y yo fui partiendo de toda esa documentación para hacer un libro de fotografías que no iba a tener la asociación directa con la psiquiatría clínica, sino que iba a ser simplemente un recorrido a través de imágenes que iba a contar una historia. La historia que había ido entrelazando, que es una historia muy abierta, era en definitiva la historia de la salvación, con su punto culminante en la pasión y muerte de Cristo. Y de hecho lo que estás viendo a través de los rostros de esos enfermos es todo el recorrido de la pasión y muerte y acaba con la resurrección, con todo el cuerpo glorioso. Y eso es a través de Bueno, pues yo me he encontrado con gente que se ha echado a llorar en muchas ocasiones con ese libro. Y es algo, y luego hay otras 1000 interpretaciones. Hay gente que lo plantea en clave sociológica y te habla pues en clave antipsiquiátrica, que es un fenómeno muy extendido que se da de reacción a la psiquiatría moderna, ¿no? Ante los excesos de la psiquiatría, pues surge un movimiento, digamos, que viene a decir que la locura es una estigmatización, pero que no tiene una base somática. Bueno, pues ese es el proyecto de la Salpêtrière. Y es un proyecto que para mí fue muy interesante porque al final es un proyecto iconográfico. Al final lo que tienes en ese libro es toda la historia de la pintura occidental, especialmente la religiosa. Tienes ahí todas las crucifixiones, las flagelaciones, los estigmas, tienes las levitaciones, tienes los arrebatos místicos, tienes los profetas que están señalando con sus dedos, están indicando lo que va a suceder. Todo eso está en un formato de fotografía documental. Es espectacular. Wow. ¿Cuándo hiciste eso? Eso se hizo en el 2013, empecé a trabajar. Bueno, en el 2013 tenía ya la maqueta del libro. Tardé 2 años en convencer a un editor. Es una de las mejores editoriales de fotografía, RM, en el ámbito latinoamericano, y se publicó en el 2015. Nadie daba un duro, ni siquiera el editor, de que un libro de locos fuera a triunfar en el mercado. Al cabo de pocos meses, de 4 meses, estaba agotada la edición, tratándose de fotolibros, que es un género muy, muy especializado, ¿no? Y el Ministerio de Cultura le dio el Premio Nacional al Mejor Libro de Arte del 2015. Enhorabuena. También sé que has hecho La Virgen de Hakuna. Sí, eso es. Pues sí, eso fue un encargo del grupo Hakuna. Yo recuerdo que vino José Pedro Manglano y una pintora amateur que hace pintura abstracta. Y entonces me hicieron una propuesta de hacer una virgen. Ellos tenían en la cabeza hacer la virgen pues abrazando la Eucaristía con una hostia y a mí eso me pareció súper grotesco, ¿no? Y les dije que eso no podía ser así y les propuse una idea mucho más teológica y más bonita, y es que la Virgen iba a ser un sagrario viviente, de tal forma que al estar embarazada, ella sencillamente con un gesto muy maternal, que es abrazar la tripa, iba a estar abrazando a Cristo encarnado, ¿no? Y de esta forma se representaba ese carácter de la Virgen como sagrario viviente. Y entonces eso les encantó, y es la imagen que conocemos de la Madre Hakuna, pues es ese proyecto, esa imagen que estuve pues realizando, ¿no? Y que ahora se ha hecho muy popular, sí. Una de las cosas que tampoco sabía
de Javier es que tanto José Pedro como Javier como yo estuvimos en el mismo colegio mayor. Cosas de la providencia. Sí, sí. Les recuerdo, si quieren darnos comentarios, críticas, preguntas, por favor escríbanos al email que aparece en la pantalla. También les tengo que recordar, como ustedes saben, EWTN no tiene publicidad, no recibe subvenciones, no pertenecemos a ningún grupo y solo dependemos de sus donativos para seguir llevando la luz del Evangelio a todos los lugares, en este caso de España y también de Hispanoamérica. Les ruego por favor que practiquen la generosidad también en este momento. Vamos a volver en un minuto, Javier. Muy bien. Pues ya estamos de vuelta con Javier Viver en Católicos con Mensaje. Le estábamos hablando de algunas de las obras que había hecho y también te quería preguntar sobre esa exposición sobre la mujer de Lot que hiciste. Cuéntanos cómo era. Sí, pues este es un proyecto, la verdad, muy bonito que organiza el Museo Lázaro Galdiano. Es un museo nacional que está en Serrano y que tiene una colección maravillosa de Velázquez, del Greco, Riveras, Zurbarán. Es una pasada, ¿no? Y entonces ellos tienen un programa de tal forma que piden a artistas contemporáneos que hagan una interpretación de la colección que tienen, de las obras maestras. Y me pidieron que hiciera una exposición y entonces ahí fuimos haciendo una interpretación de muchas de las piezas de la colección del Museo Lázaro Galdiano. Y al mismo tiempo quise que coincidiera esta exposición con otra en la capilla de la iglesia de San Sebastián, la capilla de los arquitectos, que es una pieza maravillosa de Ventura Rodríguez, ¿no? Y entonces esa capilla la utilizamos como una instalación que estaba hecha en honor del Sagrado Corazón de Jesús. Y entonces fue, al mismo tiempo se hizo en dos sedes esa exposición que se tituló Museo de Pasiones. La pieza principal de la exposición era una pieza que llamamos La Mujer de Lot, y que rememoraba a aquella mujer que miró atrás y se quedó convertida en una estatua de sal. Y la escultura consistía en una estatua de una mujer de 6 metros de altura hecha con sal tallada, de tal forma que era una mole pétrea casi en ruina que se iba descomponiendo. Y esa fue la exposición. Y eso estaba en la sala principal
del museo, que era el antiguo baile del señor Lázaro, ¿no? Y allí estuvo y la verdad es que fue muy bonito. Esa exposición la visitó muchísima gente y luego esa pieza se trasladó y ahora está en la Facultad de Comunicación de la Universidad Francisco de Vitoria. Yo sé que tú has expuesto o has trabajado en Shanghái también y en Oriente, ¿verdad? Sí, cuando con la crisis del 2008, que estaba el mercado del arte absolutamente destrozado aquí en España, bueno, en todo el mundo, pero principalmente en España, pues me invitaron los del grupo Swatch, que tienen ahí un programa de artistas en un hotel maravilloso, habilitado como espacio de artistas, y ahí tenía mi apartamento y un estudio para trabajar. Y ahí estuve al final 3 años, porque los chinos tienen mucha iniciativa, ¿no? Y entonces enseguida te van proponiendo cosas, y al final dices, aquí, como siga, me quedo ya toda la vida. Y entonces iba para 6 meses y me quedé 3 años y medio, o sea que... Y todavía tengo que volver. Ahora con todo el COVID, pues llevo 2 años sin ir, pero tengo 2 esculturas que tengo que llevar para allá y a otros encargos ahí que están pendientes, o sea que sí. Sé que es una pregunta un poco pánfila, pero si yo te dijera arte occidental o arte oriental. Hombre, yo diría occidental. ¿Por qué? Yo soy occidental. Pero además de eso, bueno, yo soy... Bueno, es sencillamente porque claro, cada uno puede hacer lo que es y sencillamente mi forma de entender las cosas es esa. De todas formas, hay que decir que la cultura china, como sufrió esa tabula rasa tan bestial que fue el comunismo, que se cargó toda la tradición, ahora mismo es una sociedad culturalmente materialista, pagana, y ellos tradicionalmente eran tremendamente espirituales. Se muestra todavía en muchos ritos, en todos les gusta mucho, ¿no? Todo lo ritual y todo. Bueno, y entonces, pues nada, esto lo que ha sucedido es que al final ellos están como sin sus raíces y buscan de una forma absolutamente sedienta cualquier manifestación. Yo jamás me he encontrado mayor religiosidad que en China, dentro de que la educación ha sido materialista. Y de hecho es alucinante todas las conversiones que hay de gente que sencillamente en cuanto le dices algo te absorbe como una esponja. No me he encontrado un prejuicio en toda la estancia que he estado allí de nadie que dijera no me cuentes historias. En cuanto les dices algo espiritual, te empiezan a preguntar más y más y quieren y son milagros también muy sorprendentes de gente que de repente encuentra a Dios de una forma misteriosa. Es como si el Espíritu Santo estuviera ahí como absolutamente vivo, ¿no? Y es sencillamente porque no hay prejuicio. O sea, el prejuicio en definitiva es el pecado contra el Espíritu Santo. Pero si no tienes prejuicios, entonces actúa. Y ahí se nota a todo plan, vamos. Hablábamos antes con alguien que efectivamente que lo único que tienes que hacer es abrirte y él trabaja. Entonces, lo que pasa es que tienes la capacidad de no abrirte. O sea, lo bueno que tiene Dios con nosotros es que no nos fuerza. Oye, si tú no te abres, él llorará, pero no te puede forzar. Sino si simplemente te abres o dejas que actúe, él actúa, ¿no? Sí, es como que Dios al final tiene un condicionante y el único condicionante es tu libertad, que no la va a violentar jamás. Entonces, contra eso, si tú no quieres, ni siquiera Él puede. Te podrá facilitar las cosas, te podrá poner en la situación más, podrá romper todos tus prejuicios y lo irá haciendo con el tiempo, pero al final tienes que dejarle tú. Es una cosa muy interesante porque la verdad es que no sé hasta qué punto teológicamente lo que voy a decir es correcto, pero yo recuerdo cuando hablaba con amigos musulmanes y decía, no, es que la diferencia entre tu Dios y nuestro Dios es que el mío no es omnipotente. Yo digo, ¿qué no es omnipotente? Digo, el mío no puede mentir. ¿Sabes? Y es verdad, en ese sentido, Dios no puede ir contra su propia esencia, como decía Santo Tomás, Dios no puede ir contra lo que nos ha prometido. Si Dios ha prometido te doy la libertad, no va a romper tu libertad por mucho que le duela. Y en ese sentido, no es omnipotente, mientras que el Dios musulmán, pues efectivamente puede mentir, puede hacer lo que sea, porque al fin y al cabo es omnipotente en todos los sentidos.
puede no llevarte al cielo por mucho que cumplas o puede llevarte al infierno por mucho que no lo merezcas, mientras que nuestro Dios no es así. Y eso tiene que ver con que nuestra religión es lógica. Decían los primeros cristianos que era la lógica la trella, o sea, la adoración que no es irracional, como la de los paganos era entregarte a lo irracional, a través de adoraciones con todo tipo de ritos. El cristianismo, desde el comienzo, señala que la religión tiene que ser humana. O sea, no se puede contradecir Dios. Esto es una pasada y es lo que ha creado nuestra sociedad occidental, que es maravillosa. Por eso cuando antes me preguntabas Oriente o Occidente, yo prefiero Occidente. Estoy de acuerdo contigo, Javier. Yo también he vivido en China y yo también lo prefiero. Al fin y al cabo, como entendemos la civilización occidental, quiero decir la civilización cristiana, porque la civilización occidental pueden pensarlo cualquier otro tipo de cosa, yo diría, fíjate, yo voy a decir una cosa, lo otro no es civilización, me parece a mí, pero vamos, es algo, bueno, pues culturalmente tendrá su valor, pero quizá no es civilización. Y otra pregunta de esas que sé que te gusta, que de las obras clásicas, dime 3 que te gusten y 3 que no. A ver, 3 que me gusten. O sea, que hay, fíjate, entre todo el patrimonio de obras, claro, si me hablas de pintores, claro, porque además están todos los géneros. Vamos a hablar de pintores. Pintores solamente, bueno, pues vamos, aquí tenemos toda la tradición española, es una joya. Por ponerte algunos casos, Velázquez es como el punto más exquisito, más sencillo, más elegante. Todo está en Velázquez. Esa especie de aspecto sobrenatural en lo más cotidiano, eso es Velázquez. Está latiendo algo que a veces puedes decir que es esa atmósfera, esas pinceladas que están llenas de aire. Eso es Velázquez, es una pasada. Tienes otro muy diferente, pero que es Zurbarán. Zurbarán es todo contenido, todos esos gestos que están insinuando. En ese sentido está lleno de suspense, pero de suspense del misterio. Te está abriendo al suspense, pero no te lo cuenta del todo. Es otro, y por poner otro caso totalmente distinto, más italiano, el Greco. El Greco es la llama viva, es la llama que quema y que están ardiendo. Yo estoy convencido de que el Greco, por ejemplo, hizo todas esas pinturas porque él trabajaba con las esculturas. El primero se hacían los modelos en escultura, pues un Cristo, un Salvador, y lo modelaba y luego a partir de esas figuras iba pintando. Y me lo imagino a la luz de la vela, con todas ese movimiento que tiene la vela, que va moviendo las luces y las sombras. A partir de eso, el Greco iría creando esas pinturas tan espirituales que son como llamas vivas que están ardiendo, ¿no? Dime uno que no te guste. Te había dicho antes 3, voy a decirte uno. Para no ponerte... Es que esos son los que se me olvidan, gracias a Dios, y además que no los considero clásicos, porque uno ya puede tener distintos gustos. Y a mí, por ejemplo, pues no sé, vamos a pensar, no me gusta nada la pintura inglesa, me aburre profundamente. De hecho, no sé, no encuentro alicientes, no sé. Me gusta, no lo sé, puedo decir que, a ver, pintores así que no aguante, ¿no? Tennyson no te gusta, Coleridge no te gusta. No, nada, en absoluto, me aburren. No sé, son quizá muy de lo inmediato, muy, no sé, a mí me gusta más toda esa visión muy hispana, que es la de hacer visible lo invisible, ¿no? Uh-huh. Todo eso me fascina, ¿no? Bueno, y con todo puedo decir, no sé, o Turner no es un tipo que me guste, pero admiro que es un pintor de quitarse el sombrero, pero me parece, no conecto con él. Y eso está muy bien, o sea que sí, tú puedes valorar pintores que son maravillosos
y sencillamente por temperamento, por mil cosas, no coincides con ellos, no enganchas, ¿no? Mira, estabas diciendo que te gusta más hacer visible lo invisible. Eso me lleva a uno de los proyectos que tú tienes, que es el Observatorio de lo Invisible. ¿Qué es eso? Pues el Observatorio de lo Invisible es una escuela que montamos un grupo de artistas de distintas disciplinas. Ahí están pintores, escultores, fotógrafos, músicos, arquitectos, y nos pusimos, y de hecho hemos montado una fundación, y una de las actividades ha sido el Observatorio de lo Invisible, que es una escuela de verano para más de 100 estudiantes de distintas disciplinas artísticas. Y lo que hacemos es encerrarnos en un monasterio, en este caso fue en el monasterio de Guadalupe, en Cáceres, en un sitio maravilloso, y en la hospedería estábamos viviendo y teníamos todo el monasterio para hacer los distintos talleres. ¿Artistas plásticos o de todo tipo? Tienes músicos? Pintores, músicos, los músicos interpretaron una pieza del Requiem de Fauré, teníamos teatro, teníamos cerámica, teníamos pintura, escultura, ¿qué más? Literatura. Y entonces cada alumno se apuntaba en un taller que dirigía un artista reconocido, y era el que iba estableciendo cómo iba a ser el taller. Talleres prácticos, de tal forma que los artistas, los alumnos, tenían que hacer durante esa semana trabajo artístico, ¿no? Y luego una serie de actividades interdisciplinares que eso iban haciendo como una especie de cúmulo de actividades en las que cada uno de esas disciplinas, de esos artistas, de esos distintos talleres, se empezaban a hacer cosas, pues a veces que combinaba el teatro con la música o con la poesía, y todo lleno de actividades con una intensísima creación, entre las cuales había cosas tan bonitas como una oración polifónica que hacíamos todas las tardes al final del día. Pues los 100 y pico nos dimos cuenta de que todos podíamos cantar, y ahí pues unos hacían de tenor o de contraltos o de sopranos o de bajos, y de repente sonaba unas melodías maravillosas, a veces compuestas por Ignacio Yepes, que era el que dirigía el taller de música, y en otras ocasiones por Bertier y otros maestros de la música sacra contemporánea. Y fue una cosa tan espectacular que vamos a reunirnos ahora este próximo sábado para volver a hacer este tipo de... ¿Esos son los retiros del duende o es otra cosa? Eso es otra actividad que hemos montado desde la fundación, que son unos retiros para artistas. Son unos retiros para artistas, pero luego la realidad es que puede ir cualquiera que le interese el arte o que le interese encontrar a Dios a través del arte. El arte es una vía directa de encuentro con la presencia de Dios, y eso es lo que sostenemos y es lo que hemos estado haciendo. Todas las actividades que se hacen en el retiro del duende son a través del arte. Si hay, por ejemplo, meditaciones o predicaciones, son todas con un sentido poético a través de un programa iconográfico de la iglesia en la que estamos. Hemos estado en sitios muy bonitos, como por ejemplo el Monasterio del Paular en Madrid, que es una joya de arquitectura, de pintura, de escultura. Y ahí hemos hecho el último retiro del duende, y el próximo lo hacemos también este mes. O sea que esto es un continuo de actividades que hemos empezado a hacer, pues eso, desde hace unos... Acuérdate de rezar por WTN. Nos acordaremos, sí. ¿Y qué es la Ciudad de los Artistas? La Ciudad de los Artistas es un proyecto quizá el más ambicioso que tenemos en la Fundación Vía, y es una ciudad en la que viven artistas, o sea, tiene un programa de artistas en residencia, y esos artistas contribuyen, cada uno desde su disciplina y con sus dones, a mejorar y actualizar el arte sacro. De tal forma que nuestro objetivo es que los artistas y los mejores artistas dediquen parte de su tiempo a la creación para el culto divino. Y eso tiene un fenómeno además que revierte en beneficio del propio arte secular que hace cada artista. Y es que todo el ámbito de lo sagrado, de las escrituras, de los programas iconográficos, de la liturgia, es un motivo de inspiración para el arte de cualquier artista.
Y la prueba es que cuando hemos trabajado con artistas, han descubierto absolutos mediterráneos en proyectos que han hecho para una iglesia o para un programa iconográfico dentro de una iglesia. Me estoy acordando, no sé, ahora por ejemplo, de Matteo Maté, es un artista conceptual muy importante, y él tenía una serie de piezas que llamaba Via Crucis, y sencillamente lo que hacía era que le pedía a amigos suyos, pintores, que le dieran un cuadro con la única condición de que no fuera algo irreverente y que tuviera por detrás una cruceta. O sea, el bastidor tuviera una forma de cruz. Y entonces él lo que hacía era ponerlos castigados contra la pared, todos los cuadros. Y entonces se cogía 14 cuadritos pequeños y los ponía en la pared. Y lo que había hecho era un Vía Crucis, pero no solo eso, sino que yo le dije, tú sabes que esto que has hecho es una versión contemporánea de una tradición medieval interesantísima que son las Arma Christi, las armas con las que vence Cristo. Y entonces esta tradición lo que hace son representar en pinturas todos los símbolos de las huellas de Cristo, o sea, las huellas, las llagas de Cristo, por ejemplo, de la cruz de madera, de los látigos que le latigaron, de los clavos, de las tenazas. Y resulta que él, al darle la vuelta, lo que había puesto era los clavos en la madera, la cruz de madera, los santos lienzos. Estaban ahí todos, la cuña que se clava en el costado. Todos esos elementos, de una forma simbólica, estaban representando las Arma Christi. Y hasta tal punto que a él le conmocionó muchísimo que ahora esas piezas las llama Arma Christi. Cuando te hace mejor cristiano ser artista. ¿Me hace mejor cristiano? Sí, para mí es una demostración de la existencia de Dios. El hecho de que cuando uno vive su fe de forma auténtica, en ese momento se hace mejor hombre, mejor persona. Eso no me lo he inventado yo, lo decía el propio Ratzinger. Decía, para mí la demostración más evidente que he tenido, una experiencia vital, ha sido ver cómo mis padres, siendo buenos cristianos, se hicieron mejores personas. Eso es una demostración elocuente de que es verdadero, no es una farsa. Si no fuera así, pues claro, dices, ¿para qué vas a seguir algo que no funciona? Decías, ser cristiano te hace mejor persona, como decía Ratzinger sobre sus padres. Me acuerdo, esa es una de esas discusiones de cuando yo era joven con gente que era atea, es decir, si los cristianos éramos mejores. Y mi punto de vista es, yo no sé si soy mejor que otro, yo sí sé que soy mejor que yo no siéndolo. Porque al final el punto de comparación eres tú mismo, siéndolo o no siendo. Pero si ser cristiano te hace mejor persona, ¿ser cristiano te hace mejor artista? Por lo mismo yo creo que sí. Para mí desde luego ha sido una fuente de inspiración, ha sido un desvelamiento de cosas insospechadas que tienen que ver con el misterio puro de la creación, que si no hubiera sido cristiano, desde luego no hubiera podido acceder de forma tan directa. Es cierto que te configura el modelo de creador, el modelo de artista, y que a veces eso contrasta con el momento actual. Me refiero a que a veces, desde luego cuando yo estudié en la Facultad de Bellas Artes, el modelo imperante era tremendamente autorreferencial. El artista lo que tenía que hacer era expresarse al margen de que le entendieran o no, o sin pensar en los demás. Me parece que eso es una cosa hasta cierto punto problemática y que es una especie, no sé, le coarta muchísimo, y además es que no es real. Nunca en la historia ha dado igual el espectador. El espectador es parte del fenómeno cultural, social, por tanto, de todo fenómeno artístico, hasta tal punto que si no tiene, digamos, ecos en los espectadores una obra,
se convierte sencillamente en algo narcisista que le ayuda como terapia a un artista, pero ya está, desaparece. O sea que a mí me parece que la fe cristiana contribuye a potenciar todo el valor absolutamente creativo, ¿no? Y probablemente, me vas a decir que sí, probablemente para ti ser artista además también te hace mejor cristiano. Por supuesto, por supuesto. Lo que me estoy perdiendo. Hay una pregunta que me gusta hacerle a toda la gente que tiene esa sensibilidad como la que tienes tú. ¿Tú disfrutas más las misas con la liturgia, con una liturgia bella, o te da igual? Sabiendo que al fin y al cabo el que está allí es nuestro Señor y que si las guitarras tocan mejor o la polifonía es mejor, te da igual. No, en absoluto, o sea, no me da igual. Es más, para mí, yo a veces me planteo cómo es posible que tenga fe con el nivel a veces tan flojo que ha tenido especialmente la creación que contemplamos en una liturgia normal. O sea, a mí me parece que eso fue directamente algo diabólico, el corromper el arte y la belleza de la Iglesia, y que de esa forma se ha producido la crisis tan bestial que se ha producido en la Iglesia, que era a base de no cuidar todas esas manifestaciones. En absoluto es igual. Cuando tú estás en una celebración en la que las piezas artísticas están cuidadas, eso es la manifestación del Espíritu Santo. Los ortodoxos lo tienen clarísimo. Para ellos, una de las manifestaciones más claras, y tienen muy desarrollada toda la teología de la belleza, una de las manifestaciones más claras de la acción del Espíritu Santo es la belleza. Ahí donde está algo bello, puramente bello, primero se reconoce de una forma, y eso es una manifestación de la presencia de Dios. Y si no, empiezas a desconfiar, dices, aquí hay gato encerrado. Hay veces incluso que de forma forzada tú puedes intentar vender incluso una doctrina, pero si es forzado se nota y por lo tanto no es bello. Y entonces estás como corrompiendo algo que incluso naturalmente es bueno, ¿no? Entonces la belleza es una forma muy directa. Aquí no hay ya como, no sé, hay pocas, también se puede corromper. De hecho, la belleza luciferina existe, pero enseguida se nota. Tú enseguida notas que ahí hay algo turbio, corrompido, y canta, y ya está, se manifiesta como corrompido, ¿no? Y además hay gente que históricamente se ha convertido. Yo debo reconocer que ha habido algunas iglesias, algunas liturgias y alguna misa especial que recuerdo donde realmente he notado que Dios me llegaba a través de la belleza. Había un escritor inglés que se convirtió, Evelyn Waugh, a lo mejor lo conoces, sí. que llegó al catolicismo después de una vida muy disipada y tal, precisamente por la liturgia, bueno, en este caso era la liturgia anterior, pero vamos, él era un gran cantante de la belleza en la liturgia católica. Sí, no, tenemos muchísimos casos, o sea, es una constante la conversión a través del arte. Parece como que, de hecho, dices, hombre, con todo mi respeto, porque me merece un respeto Santo Tomás y sus vías de demostración de la existencia de Dios, muy poquita gente se habrá convertido estudiando esas, y habrá algunos, pero a través de las manifestaciones artísticas se produce ese encuentro, no es solamente algo deductivo, sino que es la presencia misma, o sea, es algo tan directo que produce... Yo me encontré casos en China, por ejemplo, de gente, me acuerdo uno que le había dejado su novia y andaba vagando por la ciudad de Shanghái como un alma en pena, ¿no? Y estaba absolutamente noqueado, deprimido, en una situación de depresión tan bestial que no sabía ni por dónde iba. Y así fue llegando hasta la catedral. En la catedral de Shanghái tiene un coro alucinante, o sea, es espectacular. Le dedican muchísimo tiempo y como son muy concienciudos y repiten, pues, y estaban ensayando. Y entonces él llegó, entró dentro, se sentó y estaba delante de un gran Cristo que está sobre el altar y se fue serenando, le entró una paz tremenda
Y mirando ese Cristo y escuchando la música, él llegó a la convicción de que esa persona le había salvado. Y él dice que tuvo fe en Cristo y salió de ahí sin conocer quién era ese personaje. Salió como el día más feliz de su vida, entró como el día más horrible de su vida y salió como el día que le cambió la vida. Eso es magnífico. Hay una pregunta, y ya para terminar, hay una pregunta que hacemos a todos nuestros invitados. Como tú sabes, EWTN, el objetivo es llevar la palabra eterna, de ahí nuestro nombre en inglés, a todos los lugares y la reevangelización de donde estamos. ¿Tienes algún consejo para nosotros o para aquellos que nos vean de cómo reevangelizar, recristianizar nuestro país? Pues mi consejo es la belleza. Si quieres evangelizar, mira si tu vida es bella. Y si tu vida es bella, entonces evangelizarás. De una forma natural, no tendrás ni que explicar muchas cosas. Sencillamente, eso se contagiará y la gente te seguirá. Y si no es bella, pues entonces cambia todo lo que tengas que cambiar para ser bello. Y lo mismo con todas las cosas que hagas. Trata de incorporar la belleza a tu vida y entonces serás un instrumento de evangelización. Pues muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias. A vosotros. Nos vemos en el siguiente episodio de Católicos con Mensaje. Por favor, recuerden, mándenos todas sus sugerencias a este email que ven aquí y que Dios les bendiga.